Bueno, vamos a empezar poniéndolo en las manos del Señor, ¿vale? Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos has dado, nos has revelado a través de tu palabra quién eres, cómo eres, lo que tenemos que hacer. Todo lo encontramos en tu palabra, Señor. Gracias porque en ella hay poder para transformarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Señor, en este momento quiero pedirte que tú, Señor, hables a través de mí, Señor, y que pueda explicar todo lo que he estado estudiando para que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, a las mentes y haga el efecto que tú quieres que haga en cada persona, Señor. Ayúdame a explicar con claridad y que seas tú el que me dirija en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta vez yo quiero comentaros algo que a lo mejor os va a sonar un poco extraño, que es nuestra ética como cristianos. Y os voy a leer aquí una noticia, antes de entrar con la palabra. Os voy a leer esta noticia. Dice, en febrero del 2024, la Corte Suprema de Alabama dictamina que los embriones congelados en tubos de ensayo deben ser considerados como niños y abre un debate sobre la fertilidad. Es un artículo un poco extraño, así, bueno, pero que sepáis que sobre esto la ética se va a meter, lo va a estudiar, lo va a reflexionar y va a sacar lo que tenga que sacar, ¿no? Para que os hagáis una idea de a qué se refiere la ética. Y como os sonará un poco quizás extraño lo que es ética, os quiero hacer una pequeña definición y contaros que la ética es una disciplina, es una rama del saber que está relacionada con el estudio de lo que es bueno y de lo que es malo. Fijaros, el estudio de lo que es bueno y lo que es malo. Y el estudio de los deberes humanos, es decir, que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. A eso se dedica la ética. Determina lo que debemos hacer. Y está por otro lado la moral, que es totalmente diferente. No establece ni normas, ni patrones, ni modelos, sino que se limita a describir la conducta de las personas, lo que hacemos. Por un lado, la ética es prescriptiva, porque manda y ordena lo que debe ser, y por otro lado, la moral es descriptiva, que define lo que ya es. Pero la ética cristiana, que es de lo que vamos a hablar, está relacionada con el concepto de la verdad y el origen de la verdad, que es Dios. Dios nuestro creador y Dios el juez del universo, que ha revelado su carácter y su mente a través de ¿qué? De su palabra. Y a través de la creación y a través, fijaros qué interesante, de la conciencia del hombre. De modo que los principios de ética cristiana no se originan en el razonamiento humano, ni en la cultura del momento, sino en la revelación que Dios ha dado al hombre. Y luego vamos a ver más cambios. Así que, como Dios nos ha revelado a través de su palabra, vamos ahora mismo a su palabra. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 21. ¿Ya lo tenéis? Más o menos. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 21. Leo. Si ya lo tenéis, empiezo a leer.
Bueno, leo en esta versión, del 60. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora me vais a permitir leer en otra versión, que a mí me aclaró mucho, lo que luego os voy a compartir. Dice, atentos, dice: ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice así la palabra, ¿no? Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. A mí es que me ayudó a darme cuenta de lo que hemos leído antes, que el Señor se manifestó en su palabra, en la creación y la conciencia del hombre, de modo que el hombre no tiene excusa, no tiene excusa. Bien, entonces hemos leído su palabra y hay un versículo que no hace falta que lo busquéis, que lo tengo aquí apuntado, que también lo he añadido porque me parece muy, muy apropiado, y es Josué 1:8, que todos conoceréis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que tenemos que ir leyendo, es que palabra por palabra, porque el Señor es súper claro cuando habla, ¿no? Entonces, la Biblia es una fuente de valores éticos válidos para dar respuesta a muchos de los problemas de nuestra sociedad, por no decir a todos, ¿no? Porque nuestra sociedad, en este momento sobre todo, está padeciendo pues una serie de dificultades de todo tipo, como todos sabemos, ¿no? Bueno, pues en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos respuesta. Este pasaje de Romanos nos está diciendo que lo que se conoce de Dios es evidente para el hombre. El hombre lo ve, porque el interior del hombre lo recibe. Otra cosa es que lo quiera aceptar, claro. Entonces, lo que nosotros no vemos de Dios, ese eterno poder y esa divinidad de Dios, sí que lo podemos ver en la creación, y ahí el Señor revela quién es, y el apóstol Pablo, cuando lo estamos leyendo aquí, saca como conclusión que el hombre, con toda la evidencia que hay, no puede tener excusa, no puede decir, es que yo no conozco a Dios. No puede tener excusa de la existencia de Dios, como hemos leído en el versículo 29.
Entonces, quien diga que no cree en Dios, que sepa que la Biblia lo contradice, porque la Biblia dice no tienen excusa, ¿no? No tienen excusa. Entonces, cuando a veces nos encontramos con personas, que a mí me ha pasado, ¿no? Cuando te dicen, pues es que yo no creo en Dios, yo soy no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues podemos decirle con toda tranquilidad, vale, puede ser que rechaces lo que ha sido revelado, pero en tu interior sabes que hay un Dios. Porque lo dice la Biblia, lo dice Dios, su palabra es verdadera, ¿no? Nosotros como cristianos no podemos vivir, o no vivimos, mejor dicho, una vida correctamente gracias a los principios éticos. No lo hacemos así, sino que nuestra vida, nuestra manera de convivir, de actuar, de hacer las cosas, lo hacemos porque como cristianos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que obra, y si queréis, recordamos Filipenses 2:13, cuando dice que Dios obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una versión que dice, porque quiere que se cumpla su buena voluntad. Vale. Entonces, la ética cristiana a nosotros nos lleva a proponer a este mundo que nos rodea un sistema de valores distinto, porque el nuestro tiene base bíblica, la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios como una expresión de parte de Dios para reafirmar esos valores que yo, meditando en esto, digo, es que a veces yo creo que están hasta innatos en la creación y en el ser humano, ¿no? Porque lo que el Señor que quiere una mejor vida para todos, ¿no? Y podemos incluso pensar al principio de la historia de la Biblia, ¿no? El Señor dio leyes a su pueblo, ¿no? A ese pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto, ¿no? Que estaban perdidos por ahí por el desierto. Dios pensó en darles unas leyes para que ellos pudiesen vivir de la mejor manera. Pero fijaros que las leyes no las dio a nivel personal, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. No, sino que las dio en forma de pacto. Cuando el Señor... Y bueno, no nos vamos a meter en esto ahora, pero es súper interesante cuando estudiamos y aprendemos acerca de los pactos de Dios, lo que significa cuando Dios hace un pacto. Es muy profundo, ¿eh? Vale. Entonces, al principio Dios dio sus leyes en el Decálogo, que son los 10 mandamientos, y se las dio por medio de Moisés a ese pueblo rebelde que estaba siempre arriba y abajo, pecando, ¿no? Desobedeciendo, ¿no? Porque su deseo, como hemos dicho, era vivir una vida mejor. Y además esos 10 mandamientos han influido a lo largo de la historia sobre la vida de muchas personas, incluso de la sociedad, ¿no? que se han tomado en cuenta. Pero fijaros que llegamos a estos tiempos en los que ha cambiado radicalmente todo, ¿eh? Y nos preguntamos, ¿y esas leyes buenas que dio Dios? Claro, ¿dónde están ahora? Se han olvidado, se han dejado a un lado, no las quieren tener en cuenta, ¿no? ¿Qué vemos en todo esto? Cuando que el Señor se está moviendo, que Él hace cosas por su pueblo, pues vemos un acto de amor de parte de Dios, un acto de redención por parte de Dios, que pide de mí, ¿qué pide? Que yo obedezca, obedezca para expresar ese amor por Dios y por el prójimo, porque estamos hablando de ética también, ¿no? Ese acto de redención de Dios que fue por su gracia, por su misericordia, de modo que a mí me tiene que llevar a obedecer la voluntad de Dios que encuentro en su palabra, que me la expresa a través de su palabra, ¿no? De ahí que nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que meditarla, estudiarla, escucharla, bueno,
rumiarla, meternos en ella, meternos en ella. Pero también recordad que la palabra tiene que hacer su obra en nosotros. A ver, quiero decir, me la puedo leer entera la palabra de Dios, hasta me puedo memorizar, yo qué sé, hasta donde me dé mi capacidad, pero que sepáis que eso está muy bien, sí, pero eso no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es que la palabra de Dios obre en ti y te transforme, porque si no, pues estamos en algo teórico, ¿no? Entonces la palabra nos tiene que entrar dentro, nos tiene que transformar nuestra mente y nuestro corazón como cristianos, ¿no? Recordamos Romanos 12:2, ¿no? Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ¿no? ¿Y qué nos hace pensar todo esto, no? Pues que nuestra vida tiene que ser como cristocéntrica. Nuestra visión tiene que estar en Cristo, porque tenemos que mantener nuestra mirada, nuestro enfoque, que no se nos olvide, en Jesús, ¿no? Nosotros tenemos, si hemos sido ejercitados en la palabra y por ella, y hemos dejado que actúe y nos transforme, aprenderemos a discernir cuál es la voluntad de Dios y cómo hemos de vivir correctamente y santamente, ¿no? Y si a veces no sabemos, también tenemos en la palabra el versículo de Santiago, ¿no? ¿Me parece? Sí, Santiago, cuando nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida, Y además es que me encanta ir leyendo así, ¿no? Que la pida a Dios, ¿por qué? Porque, creo que lo tengo apuntado, porque el cual da a todos, no dice a estos sí, a estos no, a todos abundantemente y sin reproche, dice en esa versión. Dice, y le será dada. Fijaros qué seguridad. Cuando yo acudo al Señor y le pido, dame sabiduría para poder hablar a mi vecino o lo que sea, el Señor es que nos la va a dar. Qué maravilla, ¿no? Qué seguridad. O sea, puedo ir por la vida, vamos, feliz. ¿Por qué? Porque yo sé que Él me va a ayudar. Entonces nosotros fijaros qué importante, como cristianos que somos, estamos redimidos, ¿no? Somos salvos. Somos salvos por Cristo Jesús, ¿no? Hemos cambiado, nos ha transformado. Esa redención, ¿sabéis qué hace en nosotros? Pues hace que nuestra ética sea radicalmente diferente a la ética del mundo, porque no nos parecemos al mundo, Nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, como hemos dicho antes, está controlado por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que nos controle y no sujetarlo y decir, no, es que a mí me parece que esto lo tengo que hacer así. No, porque Él vive en nuestro interior y nos enseña las cosas. Y además tened en cuenta que todos los principios que el Señor Jesús fue enseñando en su palabra y lo que aprendemos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, a mí me hace pensar, fíjate, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que ser luz y sal en la tierra, aquí donde estamos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, cuando vamos por la calle. Entonces, ser esa luz que ilumine y que guíe a las personas que van sin saber a dónde van, y esa sal para preservar, que sirve la sal para dar sabor a la vida de esas personas que viven en esta sociedad que no tiene alternativas, que piensan que lo único que hay cierto es lo que les están enseñando. Nosotros como cristianos tenemos que hacerles entender que hay una alternativa, que hay una salida distinta, una salida distinta, porque nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿Por qué lo amamos? Pues porque nos dice Dios en su palabra, recordad la regla de oro en Mateo 7 y en Lucas 6, dice, ¿qué tenemos que hacer con los demás? Pues lo que los demás nos gustaría que hicieran con nosotros, Fijaros que lo dice ya la palabra de Dios. Así que consideremos a los demás porque el Señor considera a los demás.
Y nosotros tenemos el privilegio de que hemos sido salvados. Y tenemos esa tranquilidad, ¿no? Esa esperanza. Pero los demás, ¿cómo están, ¿no? Entonces, cuando nos pase, y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Pues que te encuentras con personas injustas, que te hablan mal, que encima se salen con la suya sabiendo que no lo están haciendo bien, que pasan por encima de ti pisoteándote como si fueses una alfombra, circunstancias de todo tipo, ¿no? Recordemos que el prójimo es una persona hecha a la imagen de Dios y a su semejanza, y que tiene una dignidad, no lo olvidemos. Cuando nos apetezca contestarle como nos está tratando y decirle algo, sujetémonos, porque estamos en obediencia a Cristo y porque Cristo me manda a amar al prójimo, ¿no? Por eso tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Entonces, la ética cristiana es una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres, ¿eh? Nosotros, porque tenemos a Cristo como nuestro intercesor, que está intercediendo todo el tiempo, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que tener una vida, a ver cómo lo digo, o sea, nuestra vida está siempre, Dios la está viendo siempre, ¿eh? Estamos siempre en la presencia de Dios. O sea, que no hay momentos en los que yo me escondo aquí y Dios me ve. No, que sepamos que Dios nos está viendo siempre, ¿eh? Entonces, yo, ¿cómo debo presentarme delante de Dios? ¿Cómo dice la palabra que me debo presentar? Pues en un sacrificio vivo y agradable. Y dice, siempre, no en momentos ocasionales, siempre. Con lo que yo, fijaros, o sea, cómo tengo que estar de preparado cada día espiritualmente, ¿eh? Perteneciendo a quien pertenezco, cómo tengo que estar yo, ¿no? Entonces, esta forma nuestra de vivir de manera honesta, limpia, correcta, es que marca una diferencia, como hemos dicho antes, totalmente en la ética del mundo, ¿no? Porque nuestra voluntad es renovada y nuestra voluntad está alineada con Dios, ¿vale? Deseamos lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, ¿a quién encontramos en la vida que cumplió todos esos principios éticos perfectamente? Al Señor Jesús. Que Él se encarnó y cumplió a la perfección con esa vida mejor, porque además Él aplicó la ética del reino. Entonces, nosotros, como sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Imitarle, aunque nosotros tengamos nuestras limitaciones, pero el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Bueno, y aclarar, que para nosotros poder vivir esa vida ética cristiana como tiene que ser, hemos tenido que comprender el Evangelio y aceptarlo por la fe. No vale con escuchar, no. Hemos tenido que tener un encuentro personal con el Señor Jesús, reconociendo quién es Él, lo que ha hecho, reconociendo que yo soy pecadora y que yo quiero que Él sea mi Salvador, ¿no? Porque si no, claro, si no tenemos una vida nueva en Cristo, entonces no podremos hacer nada en nuestras fuerzas. Por mucho que leamos la Biblia, no va a pasar nada. Entonces tenemos que reconocer nuestra incapacidad de que si yo quiero construir cosas para la ética, si yo me salgo de la Biblia, no va a ser posible, porque construiré cosas, haré pautas, yo qué sé, lo que sea, que no va a servir para nada, porque solo en Cristo puedo encontrar ese modelo de ética perfecta, y solo leyendo su palabra, teniendo una relación con Él, profundizando en Él, hablando con Él, es donde yo voy a ir transformada cada día también, como dice la palabra de Dios, ¿no? Porque
me acordé de este versículo que dice, más o menos dice, porque ya no vivo yo, ¿no?, sino que Cristo vive en mí. Es que ahora no soy yo la que tiene que actuar como yo pienso que hay que actuar, ¿no? Y por eso os leí ese artículo del periódico. Porque si en esa comisión ética que va a estudiar este caso no hay cristianos, pues a ver cómo salen las cosas, ¿no? Por eso es muy bueno y deberíamos estar incluidos en todas las comisiones de ética. En mi caso hablo de los hospitales. Por ejemplo, yo sé que en Lugo hay una comisión de ética y hay una persona creyente, ¿no?, porque él va a ir dirigido por el Señor y va a dar su pensamiento, su idea, como lo dice Dios en su palabra, ¿no? Entonces, recordamos que nuestras acciones, nuestra forma de contestar, nuestra forma de actuar y de tratar a los demás no debería ser una respuesta a las circunstancias, sino a que somos salvos, el Señor nos ha salvado, somos distintos, hemos recibido la salvación por Cristo Jesús y, como decía antes el versículo de ya no vivo yo, ahora es Jesús el que vive en mí, ¿no? Y yo ya, mi vida no tiene que ver conmigo, ¿no? Tiene que ver con Jesús, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que estar tan atentos a la palabra de Dios. Por eso hablamos muchas veces del tiempo con Dios o el devocional, como lo queráis llamar, porque es mi tiempo a solas con Dios, donde yo le hablo, Él me habla, me escucha, me dirige, me da lo que yo necesito, porque si yo no la abro o abro la Biblia y la leo y digo, ya está, pues no nos vale. Entonces, bueno, que sepamos que como cristianos en esta sociedad tenemos mucho valor. Nos ha puesto el Señor a cada uno de nosotros. Cada uno tiene un valor incalculable para Dios. Incalculable, ¿no? Entonces, seamos como el Señor nos manda que seamos y nos lo revela en su palabra. Así que tengamos esa sensibilidad, esa sumisión también a su palabra, ¿no?, para que podamos ser esa sal y esa luz aquí, en medio de donde nos encontremos. Y bueno, para acabar yo quiero dejaros con este versículo que a mí me gusta y me anima muchas veces. Y está en Gálatas 6:9, cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien. Luego dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, efectivamente, ¿no? Cuidado también con a veces recortar los versículos, sacarlos del contexto y todas estas cosas, ¿no? Cuidado, pero bueno, pero no nos cansemos de hacer el bien, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, bueno, espero haberos aclarado algo y que el Señor os bendiga y que bendiga su palabra también y que nos demos cuenta que cuando alguien nos diga, no, yo no creo en Dios, que le miremos con amor y digamos, ay, la palabra dice todo lo contrario. Que seamos misericordiosos. Así que el Señor os bendiga y que sigamos aprendiendo de Él. Amén.